Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora del hueso temporal. Este hueso se va a ubicar en la porción inferior y lateral del cráneo, va a ser un hueso par y va a ser un hueso que no es simétrico. Este es un hueso neumático, ya que contiene celdillas mastoideas en esta parte. Y vamos a ver con quién se articula. Vamos a ver un esquema de una vista inferior y de una vista lateral. Se va a articular con el hueso occipital, con los huesos parietales, con el hueso esfenoides, con el hueso malar o cigomático y con la mandíbula. Vamos a hablar ahora sobre las porciones. Este hueso, para su estudio, vamos a dividirlo en 4 o en 3 dependiendo el libro que lo lean. Vamos a ver la porción escamosa, la porción timpánica, que es un anillo incompleto, la porción petrosa y la porción mastoidea. Vamos a hablar sobre la escama. La escama va a tener dos caras y va a estar dividida en la parte superior por el borde circunferencial. Vamos a hablar ahora de la cara exocraneal. Esta cara va a estar dividida en dos partes, una superior o temporal y una inferior o basal. Van a estar divididos por una larga apófisis denominada apófisis cigomática. Vamos a ver en esta imagen que se va a desprender una raíz transversa, que va a ser la apófisis cigomática, medial a ella el tubérculo articular anterior o tubérculo cigomático anterior. Aquí posterior vamos a ver el tubérculo cigomático posterior y entre estos vamos a encontrar la fosa mandibular. Va a ser de forma elíptica de un eje mayor de lateral a medial. Va a estar dividido por una fisura que se llama tímpano escamosa. Esta va a dividir en dos zonas, una articular, que es la anterior, y una no articular, que es la posterior. Va a medir aproximadamente de 15 a 20 milímetros de un diámetro antero-posterior y un diámetro transverso de 22 milímetros. Vamos a encontrar en esta zona, adelante de la fosa y por delante del tubérculo articular, una superficie plana y triangular, que es lisa y forma parte de la fosa subtemporal o infratemporal. Va a formar el techo de esta fosa. Después veremos las fosas con detalle en otro video. Ahora vamos a hablar aquí del arco cigomático o de la apófisis cigomática. Vamos a ver que este tiene dos segmentos. Vamos a ver, tiene el segmento basal, que va a estar constituido de una raíz longitudinal inmediatamente por delante del conducto auditivo externo y una raíz transversa, que es esta que está aquí, que va a salir del tubérculo articular y esta parte es la que va a articular con la mandíbula. Y la unión de las raíces van a ser el arco cigomático. El borde superior de la parte basal, que es este que está aquí, vamos a ver que está excavada y se van a relacionar con fascículos del músculo temporal que se encuentra aquí en esta zona. Y en la cara inferior, que es esta que está aquí, alcanza a ver aquí la línea, va a ser la raíz de la apófisis cigomática. Aquí la apófisis cigomática está aquí, esta sería la raíz, esto que está aquí. Vamos a ver ahora el segmento anterior. El segmento anterior va a ser alargado de anterior a posterior y aplanado de lateral a medial. Va a ser libre y va a presentar en su cara lateral, que va a ser convexa, y en la cara medial va a ser cóncava y lisa. En el borde superior va a ser estrecho y se va a insertar el músculo temporal. El borde inferior va a ser grueso y rugoso para la inserción del músculo macetero. Y en el extremo anterior va a ser dentado y va a articular con el hueso malar o cigomático. Y van a formar el arco cigomático. Vamos a hablar en esta imagen de la cara endocraneal. Va a presentar surcos vasculares dados por la arteria meningia media y aquí en esta parte va a presentar impresiones de las circunvoluciones y de los surcos del cerebro. Vamos a ver aquí que se va a continuar la sutura petroescamosa, que viene de la sutura que divide la fosa mandibular, y en la parte superior vamos a ver el borde circunferencial. La parte libre de este borde va a estar en bisel y va a articular con el hueso parietal. En bisel sería algo así. Y en la parte anterior va a articular con el ala mayor del esfenoides.
Vamos a hablar ahora de la porción mastoidea. La porción mastoidea va a ser la parte posterior e inferior de este hueso que va a estar posterior al conducto auditivo externo. Va a presentar una cara interna y una cara externa. La cara externa sería esta y la cara interna estaría hacia adentro en esta parte. Los 3/4 posterior inferiores de esta apófisis van a presentar rugosidades para inserciones musculares. Vamos a ver. En la parte posterior va a haber un agujero. Este va a ser el agujero mastoideo para una vena emisaria que va hacia la parte endocraneal. Y en el cuarto antero superior va a ser casi liso y va a estar posterior al conducto auditivo externo. Va a tener aquí una saliente aguda, que es la espina supramiática. De aquí se insertan los cartílagos del oído. Y posterior a ella, en esta parte, va a haber una zona cribosa. Ahora, la apófisis mastoides, en la cara externa, como recordamos, va a estar casi toda para las inserciones musculares. Y en la cara interna, vamos a ver esta línea verde que salió, que va a estar limitada por una escotadura, se llama escotadura mastoidea. Y va a haber un surco en la parte más profunda, que va a ser la fosa digástrica, para la inserción del músculo digástrico en su vientre posterior. Este surco está bordeado por una eminencia ancha, que se va a llamar eminencia yuxtamastoidea, y a su lado, en esta parte, va a pasar la arteria occipital, un canal para la arteria occipital. Ahora, en esta cara, vamos a ver la parte anterior de la apófisis mastoide se va a confundir con la base de la pirámide petrosa y va a ser lisa y va a formar parte de la cavidad craneal. En esta cara del segmento mastoideo hay un surco, que es este. Va a estar producido por el seno sigmoideo. Y en medio, en este canalito, va a entrar va a entrar el agujero mastoideo y por aquí va a entrar la vena emisaria hacia el endocráneo. Vamos a hablar ahora de la porción petrosa o petrotimpánica. Esta porción va a estar formada por una pirámide cuadrangular de eje oblicuo anterior y medial con una base lateral y posterior. Va a tener 4 caras, una anterior, inferior, posterior, superior y el vértice que es truncado hacia anterior y medial. Y vamos a ver aquí las 4 caras, vamos a ver cada una. Vamos a ver que la base se va a confundir con la región mastoidea en la parte externa. Vamos a ver que se encuentra el conducto auditivo externo, que es un orificio elíptico de eje mayor superior a inferior, que de posterior a anterior. Vamos a ver que este está formado en la parte superior por la escama del temporal y en la parte anterior, inferior y posterior que no vemos aquí, el hueso timpánico. Van a formar estos el conducto auditivo externo. Vamos a hablar ahora del vértice. Recordemos que era ya esta parte. Va a estar truncado y muy desigual. Va a presentar un orificio, que es el orificio anterior del conducto carotídeo, y va a cerrar el orificio rasgado anterior o el carotídeo. Este es un orificio con bordes irregulares. Vamos a ver aquí, en el video del hueso esfenoides, vimos que la língula dividía a este orificio en dos, en lateral y medial. Aquí lo vemos en una vista inferior y en una vista superior. En la parte medial va a pasar la carótida interna, por donde va a penetrar aquí arriba el seno cavernoso, y lateral van a penetrar los nervios petroso mayor y petroso profundo. En esta diapositiva vemos una cara endocraneal. Vamos a ver, seguimos hablando aquí de la porción petrosa, es la parte superior. Vamos a ver que hay una eminencia, que es la eminencia arcuata, que es una eminencia creada por los conductos semicirculares superiores, que están en el oído interno. Vamos a ver, lateral a esta, el tegmen timpani, que es el techo del tímpano. Anterior a este, un hiato para el nervio petroso mayor y de 1 a 2 para el nervio petroso menor. Anterior y medial, vamos a ver que hay una fosa. Esta fosa
es una depresión trigeminal, que es donde se va a alojar el ganglio de Gasser. Vamos a ver aquí en esta parte el conducto auditivo interno, donde se va a introducir el par craneal 7, el par craneal 8, y posterior a este, unos milímetros posterior, vamos a encontrar una fosa, que es la fosa subarcuata. Un centímetro posterior al conducto auditivo interno, vamos a encontrar otra fosa, que es la fosa ungueal. En esta fosa vamos a encontrar una abertura, que es para el acueducto del vestíbulo. Y en esta parte vamos a encontrar un surco para el seno petroso superior. En esta diapositiva vamos a ver en esta cara inferior que los 2/3 posterolaterales van a formar una lámina delgada, cóncava y lisa, que va a formar junto con la parte timpánica la pared anterior del conducto auditivo externo. También van a formar parte de la fosa mandibular en su parte no articular, y esta lámina va a emitir una prolongación que forma una hemivaina en la base de la apófisis estiloides. La apófisis estiloides es esa estructura que se marca en rojo. Este pertenece al aparato yoideo, que forma el ramillete de Riolano, que veremos más adelante en otro video, que está formado por ligamentos y músculos. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero, que es el agujero estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial, por donde sale. Posterior y medial al agujero vamos a encontrar una superficie rugosa, que se llama carilla yugular, que se va a articular con la apófisis yugular del hueso occipital. Anterior a este y medial vamos a ver esta parte, que es la fosa yugular, y sobre su pared lateral un orificio para el ramo auricular del nervio vago. Anterior a esta vamos a encontrar el orificio del conducto carotídeo, por donde pasa la arteria carótida interna. Anterior al conducto carotídeo, una superficie rugosa que va a dar inserción al músculo elevador del velo del paladar. Medial a ella vamos a ver aquí la apófisis tubárica. Esta va a ser la porción ósea de la tuba auditiva. Y vamos a ver aquí en esta parte la salida del conducto carotídeo para entrar por él, para dar una curva, y va a estar aquí el agujero carotídeo rasgado anterior. Vamos a ver ahora la porción timpánica. La porción timpánica es un segmento embrionario, va a ser distinto a las demás porciones, y en su desarrollo, desde los 3 meses de gestación hasta los 2 años de edad aproximadamente, va a tener la forma de un anillo abierto en su parte superior, que se va a llamar anillo timpánico. Va a constituir, como lo mencioné, la pared anterior, inferior y posterior del conducto auditivo externo. Aquí vemos la pared anterior, aquí la pared inferior y la pared posterior, que sería esta parte de acá. Y vamos a ver aquí que tiene mucha relación con la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a hablar de la configuración interna. Vamos a ver aquí que vamos a tener el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno, que van a estar representados en esta imagen del lado izquierdo, y las celdillas mastoideas posterior a estos, en la apófisis mastoides. Vamos a ver ahora las inserciones musculares. Vamos a ver los músculos que se insertan en la escama, en la apófisis mastoides, en la apófisis cigomática, en la apófisis estiloides y en el peñasco de este hueso. En la porción de la escama, el músculo temporal. En la mastoides se van a insertar varios músculos. Vamos a verlos. Se va a insertar el músculo occipital, el auricular posterior, el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, el complexo menor o largo del cuello, y en esta parte, que es la fosa digástrica, el músculo digástrico, que es en la parte media de la apófisis mastoides. En el arco cigomático, en el borde posterior, el músculo macetero se va a originar, y algunas veces aquí el músculo auricular anterior. En el proceso estiloides vamos a tener el músculo estilogloso, estiloideo y estilofaringeo. Y en el peñasco, aquí no lo podemos ver, pero vamos a recordar que está la
porción ósea de la tuba auditiva en el peñasco y vamos a ver que se van a originar dos músculos de aquí. El elevador del velo del paladar anterior y posterior, el palatofaringeo. Recordemos que la porción ósea de la tuba auditiva va a articular con una porción cartilaginosa que va a formar la tuba auditiva. Bueno, esto es todo sobre el hueso temporal. Muchas gracias y hasta el próximo video.